en el arranque de la jornada. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Perdona la espera, que llevas un rato esperándonos para entrar. ¿Cómo veis la situación macroeconómica a nivel global, sobre todo con lo que, por ejemplo, el informe de BlackRock decía esta madrugada, que afectaba ese contexto geopolítico al conjunto de la macroeconomía? ¿Cómo veis el momento actual? Momento complicado, una economía que está en un cambio de ciclo monetario muy rápido, y eso siempre acaba teniendo consecuencias sobre el crecimiento, y sobre todo una economía en el cual, como decías, las tensiones geopolíticas pues nos van a condicionar mucho la marcha económica, y realmente es difícil hacer previsiones en este sentido, ¿no? Quizá el mejor ejemplo, este último ejemplo que tenemos, por fin esa amenaza de Rusia de cortar el gas a aquellas economías o a aquellos países que no fueran amistosos y que tendrían que pagar el gas en rublos, y si no se les sería cortado. Eso lo hemos visto materializado con lo que hemos visto hoy. Bulgaria y Polonia no podrán acceder al gas ruso, y entramos, por tanto, en un escenario nuevo. Vemos si esta medida se va a extender a otros países en los próximos días, y por tanto pues tenemos el perfecto ejemplo de cómo la geopolítica puede afectar a la macroeconomía y cambiar todos los escenarios que estábamos barajando hasta hace pocas horas. Que va a ser muchísimo mayor que en el resto del mundo por esa dependencia al gas y al petróleo ruso, pero hay otras zonas junto con Europa que puedan ver este momento complicado de la situación geopolítica en su cuadro macroeconómico deteriorado. Bueno, yo creo que al final afecta a todo, ¿no? La interconexión que existe en todos los países, la tensión que existe en Europa por la guerra de Ucrania, y en Ucrania lo que está produciendo es precisamente pues, unas ondas que de verdad afectan en principio más a Europa, pero que luego van a ir afectando al resto del mundo. Aparte, es como lo que estamos viendo en China, ¿no? Es decir, los nuevos confinamientos, la política de cero COVID tan estricta, pues tiene efectos no solamente en el crecimiento chino, sino también seguramente en el crecimiento mundial, porque eso agudiza los problemas en las cadenas logísticas, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo que vemos es que hoy la tensión geopolítica cotiza al alza. Me temo que va a seguir cotizando al alza, especialmente en Rusia, Ucrania, pero hay otros factores en otros países que tampoco deben ser descartados, ¿no? Pero creo que hoy el principal foco lo tenemos, o al menos en estos momentos lo tenemos, en lo que está ocurriendo en Ucrania, y en cómo esas derivadas pues van a afectar a los mercados energéticos europeos. Un alargamiento del conflicto va a conllevar también un empeoramiento mucho mayor de las condiciones económicas a nivel global. Bueno, depende de cómo evolucione el conflicto, si se cronifica, si se convierte en una guerra de baja intensidad fronteriza por la parte del este de Ucrania. Realmente no sabemos cómo va a evolucionar. Depende de las medidas que Rusia quiera seguir tomando, de las sanciones que se le pongan. Por tanto, es verdaderamente complicado hacer predicciones en ese sentido. Lo que está claro es que hoy la economía o las perspectivas económicas no tienen nada que ver con lo que teníamos a principios de febrero, hace algo más de 2 meses, por la invasión, y en función de cómo se desarrolle esa invasión, pues podemos entrar en escenarios completamente distintos, ¿no? Ayer hubo ya serios conflictos en Moldavia, y ese podría ser un nuevo escenario, que se abra un nuevo escenario si los rusos deciden invadir o intervenir en el este de Moldavia, y por tanto pues estaríamos, como digo, en un nuevo escenario. Es muy difícil hacer predicciones, creo que realmente todas ellas están solamente en la cabeza del señor Putin, ¿no? Y por tanto me temo que vamos a tener que ir variando escenarios en función de cómo evolucione la guerra, si esta guerra se intensifica, si se convierte en algo de baja intensidad. Por tanto, es muy complicado saber lo que puede pasar desde el punto de vista geopolítico y sus consecuencias económicas en las próximas semanas y meses. El viernes cambia el cuadro macroeconómico de España. ¿Qué se puede esperar de ese movimiento por fin de Nadia Calviño? Bueno, lo que se debe esperar es una mayor dosis de realismo, ¿no? Resulta totalmente desacertado que todavía tengamos un cuadro en el cual las previsiones económicas pues daban un 7 de crecimiento para el PIB este año y un precio del petróleo rondando los $60, ¿no?, de media. Con lo cual, pues esperemos que este nuevo cuadro sea capaz de reflejar la realidad de la situación económica, para que los agentes económicos pues puedan tomar sus decisiones de una forma más acertada, ¿no? Mantener cuadros artificialmente inflados, pues no, yo creo que no conduce a nada, y todo lo contrario, genera falta de credibilidad en los agentes económicos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Buen día, buen negocio, buenas clases. Muchas gracias, buenos días. 8:46 de la mañana, vamos a ver también la agenda